Universidad Alberto Hurtado, Claudia Donaire, y Angélica Guerra de la Fundación Chile Mujeres. Como les comentaba anteriormente, este programa es un programa que está financiado por la Unión Europea, es un programa que se llama Win-Win en Chile, ganar-ganar tanto en Costa Rica como en Argentina y en Uruguay. También se desarrolla en Jamaica y en Brasil, y es un programa cuyo objetivo es promover el empoderamiento de las mujeres para desarrollar economías más inclusivas, más equitativas y más sostenibles. Mi nombre es Roxana Martinelli, para aquellos que no me conozcan, soy especialista del sector privado, una denominación que pocos entienden, siempre digo que ni mi mamá sabe qué es lo que hago, pero para que sea más fácil, soy la coordinadora nacional del programa Win-Win, que como les comentaba tiene presencia regional en 6 países de América Latina y el Caribe. La agenda de hoy, tenemos una agenda bastante intensa, así que les pido que tomen lápiz y papel, porque vamos a estar hablando de temas muy relevantes al momento de implementar un plan de acción, y analizando y conociendo mucho más también de cómo identificar indicadores de género, cómo crearlos, cómo desarrollarlos, y bueno, y cómo esto nos aporta en la definición. Comenzamos por una primera sección que tiene que ver específicamente con el plan de acción, después vamos a hablar sobre indicadores en particular, y la tercera sección vamos a terminar esto porque muchas veces muchas empresas nos dicen, ok, tenemos como la teoría, pero en la práctica nos cuesta el avanzar, entonces cuáles son esos factores que aún seguimos enfrentando desde las organizaciones, por muchas personas, digamos, que se resisten a este cambio y esta transformación cultural. Nuestro marco es el que ustedes muy probablemente conocen, porque la mayoría de las empresas que están conectadas son empresas firmantes de los principios de empoderamiento de las mujeres o principios WEBs, y son precisamente estos 7 principios que van desde la importancia del compromiso, del liderazgo corporativo, hasta lo que tiene que ver con la medición y el reporte. O sea, nosotros dividimos en 4 áreas específicas de liderazgo: el lugar de trabajo, lo que se llaman mercados y la parte de la comunidad, y cada una de estas áreas, para poder transversalizar políticas de igualdad de género, también necesitan de medición y de informes y indicadores específicos. Por eso es que es tan importante, digamos, el que trabajemos en estos temas. Y no podemos dejar de lado, más allá de que estemos hablando de un tema que muchas veces, cuando comenzó, digamos, sobre todo en marzo, ¿no?, cuando se decretó el tema de la pandemia, muchas organizaciones veían una cierta desconexión y decían, bueno, estamos hablando de esto de igualdad de género, pero en mi organización solamente estamos hablando de continuidad operacional. La verdad es que obviamente los temas se interrelacionan, que no podemos dejar de lado el contexto en el que estamos, y esta pandemia, más allá de que comenzó como una crisis sanitaria, también tiene efectos sociales, efectos económicos y efectos también en lo laboral, que obviamente también se han profundizado las brechas de género que ya traíamos, digamos, antes de la pandemia. Entonces, acá le queremos compartir 3 ejes principales que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decretó, digamos, o anunció al inicio de la pandemia de cómo sería, digamos, las políticas que deberían ser adaptadas, que tienen que ver básicamente con el liderazgo, con que en la gestión de crisis se incluya el enfoque de género, de que haya mujeres dentro de estos comités de respuesta de crisis, y esto también se traslada a las organizaciones. O sea, ustedes están dando respuesta y van a tener que seguir dando respuesta en el tema de la recuperación y la reactivación económica, la importancia de incluir a las mujeres, el tema de cuidados, o sea, que se ha hecho, digamos, tan relevante y se ha profundizado, digamos, tanto en torno a la crisis, en donde las cadenas de cuidados se han visto rotas por las restricciones de movilidad, el cierre de colegios, el cierre, digamos, de instituciones.
y eso se ha visto bastante más pronunciado. Y como les comentaba digamos, al principio, obviamente esta pandemia tiene efectos socioeconómicos y es muy importante el incluir a las mujeres en dar las respuestas y en la reactivación económica, el poder identificar cuáles son los sectores que se están viendo más afectados, cuál es la participación de las mujeres en esos sectores, cuáles, digamos, las brechas de género que existen en cada uno de esos sectores para poder dar una respuesta mucho más equitativa y mucho más inclusiva también. Aquí hay, dentro de lo que son los principios de empoderamiento de las mujeres, un llamado a la acción que nosotros les hemos compartido, y les podemos también dejar este reporte y esta publicación, que son acciones bastante concretas y recomendadas por estas diferentes áreas, y qué es lo que pueden hacer las empresas considerando estos ejes que les había comentado anteriormente. Y bueno, y sin más, les dejo también la palabra a Priscila Zamora, que ella es consultora del programa Win-Win en Chile, que nos va a comentar más en detalle por qué la importancia del plan de acción, qué es lo que las empresas tienen que hacer, realizar, tener en cuenta, y por qué también es importante considerar esto en el marco de la pandemia, como habíamos comentado. Muchísimas gracias, Priscila. Muchas gracias, Roxana. Buen día a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Más de 100 participantes y se siguen sumando, y estamos muy contentas de que hay mucho interés en las organizaciones para aprender cómo implementar un plan de acción. Esto, como bien comentaba Roxana, es la segunda parte de un taller de profundización sobre cómo implementar los talleres de plan de acción, que es donde el programa Win-Win quiere acompañar y dar el apoyo metodológico a las organizaciones. Esta es la hoja de ruta en el proceso que buscamos como cambio transformacional hacia la igualdad de género. El paso 1, el autodiagnóstico, lo hemos hablado en distintos talleres de cómo utilizar la herramienta que impulsamos, es el Gender Gap Analysis Tool. El paso 2 va a ser la formación de un comité y el desarrollo de una estrategia relacionada a la igualdad de género que tiene que definir cada organización. El paso 3 viene a ser el plan de acción en sí y cómo implementarlo y los pasos para ellos. Y el 4 es la reevaluación, para que ahí hacemos todo el ciclo de cómo fue la intervención y cómo medimos el impacto, donde hoy día vamos a dejar un espacio importante para hablar justamente de cómo medimos y cómo creamos y construimos indicadores de género. El primer paso, como les dije, es el utilizar la herramienta del autodiagnóstico. Y no quiero profundizar mucho en la herramienta porque hemos hablado bastante de ella, sino qué pasa después. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una organización, y así es como las empresas van a ver los resultados después de implementar las 18 preguntas con 4 niveles de profundidad. ¿Y cómo interpretamos este resultado? En los colores pueden ver que la organización sí tiene mucho avanzado en ese color azul o celeste claro, y las áreas más críticas son las que están en naranjo o en rojo. Y aquí es donde varias empresas nos preguntan, bueno, ¿tenemos que hacernos cargo de todas las áreas que están críticas? La verdad es que no. Lo que los invitamos aquí es a priorizar sus actividades, sus objetivos en este plan de acción, y lo más importante es que estén muy relacionados al plan estratégico de la empresa, para no estar haciendo 2 productos al mismo tiempo, 2 iniciativas, 2 estrategias que se vean separadas. Es muy importante de que esto converse con la estrategia que tiene actualmente la organización. Entonces, pueden ver en los casos en rojo o en naranjo cuáles son las actividades que queremos realizar. En este caso, por ejemplo, y es un desafío para muchas organizaciones, en mercado vemos de que muchas empresas aún no han podido impulsar programas de política con enfoque de género para proveedores y proveedoras. Esa podría ser una estrategia si la empresa hoy también está alineada en el negocio, en desarrollar ese ámbito. Si no lo está, yo les recomiendo que lo dejen para una segunda etapa, y vamos a ver en el plan de acción que no solamente nos vamos a enfocar en un año, sino que es muy importante también que estemos mirando a mediano y largo plazo también. El paso 2, y es algo que les recomendamos también a muchas organizaciones, es que formen un comité de igualdad de género, un task force de diversidad. El nombre cada uno lo puede ir cambiando, pero sí es una muy buena práctica que hemos visto que resulta en las organizaciones. ¿Y cómo pueden ir armando este equipo?
Primero, incorporar a distintas áreas. Un mensaje muy importante es que la organización entienda que esta no es una iniciativa aislada de recursos humanos solamente, sino que es importante para toda la organización. Y para eso vamos a invitar a áreas bastante críticas que estén presentes. Por ejemplo, finanzas, marketing, para hacer un plan de comunicaciones, compras y abastecimiento, para trabajar el área de mercados y desarrollo de políticas con enfoque de género, operaciones también, para conocer cuál es la perspectiva en el día a día de lo que vive la organización. Así que es muy importante que sean de distintas áreas, y si pensamos en un número ideal, nosotros recomendamos de 3 a 6 personas, lo hemos visto hasta 8. Creo que 8 a 10 máximo podría ser un buen comité que trabaje, pero ya más de ese número en realidad se vuelve un poco difícil de manejar y de operar y hacer sesiones de trabajo. Lo otro que también es muy importante es que sean de niveles distintos jerárquicos, y aquí la presencia de la alta dirección va a ser fundamental. Es un muy buen mensaje para la empresa de que altos gerentes, la gerenta o gerente general, por ejemplo, que participar en este comité es una muy buena señal de que esto es prioritario para la empresa. O así, gerencias o directores de otras áreas que, de nuevo, no sean típicamente recursos humanos o diversidad, sino que mande ese mensaje de que a la alta dirección le importa participar activamente en el desarrollo de implementación de todo el plan de acción. Y también otros cargos, por ejemplo, entry level, analistas o primeras gerencias, middle management, para tener una visión mucho más enriquecedora de cuáles son los desafíos que vive la organización. Otro aspecto importante para este comité es la formación continua. Quienes trabajamos en ámbitos relacionados a género sabemos de que es fundamental y es parte de uno de los sesgos, que lo hemos visto en un taller que hicimos ya sobre sesgos inconscientes con los países de Win-Win, sobre cómo hay muchos distintos tipos de sesgos. Uno de ellos es el sesgo de experiencia, y es porque creemos que hemos estado en este tipo de cursos, formaciones y talleres, ya manejamos bastante los conceptos y no es necesario seguir profundizando, y la verdad es que sí, necesitamos constantemente ir cuestionándonos y reflexionando sobre cómo estamos trabajando los distintos conceptos, los prejuicios, y esto es algo a largo aliento, es a largo plazo, requiere mejora continua, pero requiere mucha deconstrucción individual también, por lo que les recomendamos que en sus sesiones incorporen distintos elementos de formación, por ejemplo, estos espacios que estamos trabajando con el programa Win-Win, y también tenemos otros programas de formación online que lo hemos citado mucho. El Centro de Entrenamiento de ONU Mujeres tiene programas de formación de distintos niveles, desde sensibilización hasta desarrollo de capacidades y habilidades, y les invitamos a que este comité esté formado en estos temas, sea sensible, pueda tener también conversaciones con argumentos con la organización, que conozcan el caso de negocio de la diversidad y la igualdad de género. Así que la formación continua es parte también del trabajo que les invitamos a que hagan. Y por último, los objetivos, como dije ya un par de veces, es muy bueno que los incorporen a corto y mediano y largo plazo igual. Cuando hablamos de una estrategia de igualdad de género, son varios elementos que también tenemos que tener en consideración. Primero, que es una acción concertada. Como les decía antes, es un muy buen mensaje para la organización que entiendan que esto es prioritario y de que estamos todos trabajando bajo un mismo norte. Y aquí es donde, por ejemplo, los principios de empoderamiento de las mujeres presentan esa brújula, esa metodología que nos va a permitir trabajar mirando toda la organización relacionada a la cadena de valor de la empresa también. Esta es una inversión enfocada, las tareas están en un trabajo concertado, con cierto presupuesto también, que lo vamos a ver en los elementos del plan de acción, que busca ciertos objetivos que van a ser medidos con los indicadores que vamos a aprender a hacer hoy día. Sobre las economías de escala, también hemos visto muy buenas experiencias con empresas firmantes en Chile, por ejemplo, de que están compartiendo cómo están desarrollando el plan de acción, no solo para Chile, sino, por ejemplo, para el Cono Sur o para Latinoamérica, para estar ahorrando, por ejemplo, en programas de entrenamiento que pueden replicar el mismo, o ahora con la tecnología y todos un poco forzados en esta transformación digital de conectarnos en todas las reuniones en distintas plataformas online, poder hacer y escalar
todos los esfuerzos que estén haciendo hoy día para avanzar en la estrategia de igualdad de género. Así que también les recomendamos que si tienen presencia en otros países, ojalá que puedan orquestar y coordinar todos esos esfuerzos, entrenamientos, programas, etc. Y ese va a ser un enfoque coherente también, como se señala en el segundo paso. Movilizar e inspirar es muy importante, y nosotros tenemos muchos invitados a lo largo de todas las iniciativas que hacen en distintos países el programa Win-Win, donde gerentas o gerentes de distintas áreas hablan sobre lo que están haciendo en sus empresas, comparten los casos y buenas prácticas de sus organizaciones, y cuando pase eso, ya sea en el programa Win-Win o en otras instancias, les invitamos a que lo compartan dentro de la organización y que las personas empiecen a ver de que la empresa no solamente se comprometió a un plan interno del trabajo, sino de que está con el efecto multiplicador de compartir sus buenas prácticas con otras empresas. Estamos todos en el camino para este avance transformacional, por lo que invitamos a todas las empresas a que alcen la voz y que inspiren y movilicen a otros. Y cuando hablamos del plan de acción, en breve resumen, porque sabemos que hay empresas que lo tienen muy avanzado y otras que son firmantes recientes, solo recordarles que este es un documento vivo de resumen, de síntesis, que apoya la planificación y los recursos para avanzar en la igualdad de género, en la empresa o en la organización. Idealmente, este documento puede, ojalá que sea vivo, decimos, se comparta, esté publicado, esté claro, esté en la intranet, lo compartan a través de correos electrónicos, lo refresquen cada cierto tiempo y que lo vayan explicando y haciendo la bajada para que todas las personas entiendan de que este es el programa a largo plazo que se impuso la organización y que todas y todos son parte de que se ha implementado con éxito. Y por último, para ir cerrando, ¿cuáles son los elementos de los planes de acción? Y queremos que se queden con la idea de que elaborar el plan de acción en realidad suena quizás a veces desafiante, pero si vemos estos pasos y después finalmente los indicadores y cómo manejar la resistencia, que es lo que vamos a ver en este taller, es mucho más fácil de lo que pensamos, y queremos que ojalá se queden con esto. Entonces, para ver los elementos clave, primero un calendario. Tenemos que tener las actividades como cualquier proyecto, en qué meses, qué días y qué horarios en este año, y idealmente tener la visión de un plan a 3 y 5 años. También la metodología para incorporar el enfoque de género en las organizaciones son metodologías participativas, horizontales, donde se distribuye el poder y se desafían muchas estructuras. Para esto nosotros vamos a tener en unas semanas más también un taller específicamente sobre metodologías para capacitaciones de género, donde también los vamos a dejar invitados para que puedan profundizar. Pero nuestra gran metodología y brújula hoy día siguen siendo, por supuesto, los principios de empoderamiento de las mujeres, donde están los 7 principios que comentó Roxana al inicio, y que también les invitamos a que lo comuniquen constantemente en la organización también para que lo puedan entender y hacer propio. Los objetivos y entregables, por supuesto, cada desafío, cada actividad tiene que estar relacionado a un objetivo claro, y ese objetivo se subdivide en actividades. Y esas actividades van a tener responsables, por supuesto, y un presupuesto asignado. Sobre los responsables, por supuesto, eso queda claro, pero quisiera reforzar en el aspecto del presupuesto. Necesitamos que, para que las acciones tengan un nivel de éxito, tengan este presupuesto, ya sea porque van a dedicar horas al interior de la organización, quizás van a contratar personas externas para que trabajen en la organización y se crearan nuevos cargos, puede que soliciten el acompañamiento de alguna consultora externa, o puede, por ejemplo, que lo hemos escuchado ahora que estamos haciendo todas las capacitaciones online, en realidad los presupuestos son súper bajos o no sale nada. Y la verdad es que les invitamos a que sí dejen un presupuesto también para las actividades online, algo que vamos a comentar en las metodologías recomendadas cuando hablamos de género, es que sean lo más participativas posible. El aprendizaje no es pasivo, sino idealmente es activo, y para eso hay herramientas online, incluso tienen que a veces mantener la herramienta que estén utilizando hoy día, ya sea Zoom, Teams, Google Meets, la que sea, va a requerir igual algún presupuesto, por lo que les invitamos a que también lo consideren en cada una de esos objetivos y actividades.
Y lo que vamos a profundizar mucho más en la segunda parte van a ser los indicadores de género. ¿Cómo podemos desde nuestra organización, no importa el tamaño, la industria o el grado de sensibilización que estamos haciendo, si es que estamos empezando o llevamos muchas décadas en esto, debemos aprender a cómo construir estos indicadores de género, y para eso tenemos a dos expertas que nos van a estar hablando sobre eso. Para cerrar, el último paso es tomar nuevamente la herramienta de autodiagnóstico de género, donde aquí les invitamos a que se coloquen el desafío, que lo hagan idealmente un año después. Hasta ahora ya hemos visto algunas empresas que después de implementar su plan de acción, las actividades que definieron en el comité junto con la alta dirección y co-creado también con colaboradores y colaboradoras, lograron subir su puntaje, y eso también lo tienen que comunicar a toda la organización, de que todo el trabajo está teniendo frutos, y a veces esto es difícil de mostrar. Hacemos muchas actividades, si no tenemos un plan de acción, que se mezclan o se confunden en un trabajo metódico, y esta herramienta les recomendamos que lo hagan porque van a poder mostrar un antes y un después y el impacto que ha tenido en la organización. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta al final. Muchísimas gracias, Priscila. Muy buen resumen. Vamos a estar profundizando más sobre estos temas. Y para comentar sobre planes de acción, muchas empresas preguntan, bueno, pero ¿qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo formulo? Invitamos a dos personas que son parte del programa Win-Win, que ellas son las responsables en sus países, Verónica Baracat de Argentina, y Teresa Pérez del Castillo. Entonces les voy a dar la palabra ahora a Verónica Baracat para que ella nos comente desde Argentina cómo están trabajando este tema y cuáles son los formatos específicos que están utilizando y cuál es el resultado que han visto de parte de las empresas. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Roxana. Bueno, por organizar este taller. La verdad es que es una excelente idea. Nosotros desde Argentina lo difundimos y hay un montón de empresas argentinas conectadas, así que bueno, las saludo también especialmente. Y bueno, acá está el modelo. Bueno, antes de mostrarles el modelo de plan de acción, una sola aclaración en función de los pasos que estuvo explicando Priscila. En Argentina también trabajamos a través de estos pasos, pero con la diferencia que el comité, la creación del comité que le llamamos el Grupo Líder de Igualdad, pero bueno, también cada empresa lo llama como quiere, o si ya tiene uno conformado, sigue trabajando con el mismo. Para nosotros es un paso previo a comenzar a trabajar, para también que el comité participe en la elaboración del autodiagnóstico, ¿no? Para que también este autodiagnóstico sea participativo. Porque, bueno, incluye todos los principios. Entonces, el primer paso sería el autodiagnóstico junto con la creación del comité, y el segundo paso el plan de acción, luego la implementación y por último la reevaluación. Dicho esto, bueno, les muestro acá entonces cuál es el formato. Desde Argentina tuvimos aprendizajes sobre la experiencia. Primero teníamos un formato mucho más largo y complejo, que a las empresas les costaba más completar. Entonces, a partir fines del año pasado, trabajamos con este formato que les muestro, que en realidad es una planilla Excel, en donde se trabaja directamente a partir del resultado de la herramienta, ¿no? Por eso la primera columna es tema, donde están las cuatro áreas de trabajo del autodiagnóstico: el liderazgo y estrategia, lugar de trabajo, mercado y comunidad. La línea estratégica, que sería la pregunta de la herramienta autodiagnóstico a la que corresponde. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de plan de acción y van a verlo mucho más claro. La pregunta a la que corresponde el área donde van a estar trabajando. Luego vienen las acciones prioritarias, las metas, a dónde quiero llegar. En general, estamos trabajando con planes de acción de 1 año de duración, pero como comentaba Priscila, es muy importante verlo en el largo plazo, porque a veces, si la herramienta les dio un puntaje muy bajo y tienen muchas áreas a mejorar, no puede resolver todas estas áreas en un solo año. Entonces la idea es que se vayan planteando, bueno, qué es lo que vamos a hacer en el primer año, qué vamos a hacer en el segundo, y así, ¿no? Luego vienen los indicadores,
que tal cual es lo que más cuesta definir los indicadores, a ver si se confunden con las metas, se confunden con los medios de verificación. Bueno, por eso me parece excelente que tengamos este taller, al que no solo están participando las empresas, sino todo el equipo de consultoras del Ganar, Ganar de Argentina, porque nos parece que siempre es importante capacitarnos y reforzar este tema. Luego el cronograma de implementación, en qué plazo van a poder llegar a las metas que se están proponiendo. Y por último, cuál es el área responsable, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de trabajar en este plan de acción? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, si puedo, Rox, compartir mi pantalla. Sí, acabo de dejar de compartir, así puedes compartir y mostrar el Excel completo. Claro, así les voy a mostrar para que se vea el ejemplo. Sí, un ejemplo, avísenme cuando lo vean. Ahí lo vemos. Perfecto. Tampoco se va a leer demasiado, pero un poco para que lo vean cómo queda hecho. Entonces van a ver que acá está el tema, por ejemplo, liderazgo y estrategia. Tenemos la línea estrategia, compromiso de líderes de la organización, que sería el Q1, y acá van a ver que hasta ponemos con color en función de qué les dio la herramienta. A esta empresa la herramienta les dio menos del 20% en esta pregunta. Por la herramienta me refiero siempre al autodiagnóstico, ¿no? Por eso está en rojo, y o sea que tenía bastante que avanzar en este punto. Entonces, como acciones prioritarias, plantearon sensibilizar a los líderes de la organización en la temática, y generar una mesa de trabajo sobre la temática líder en igualdad. Se incorporaron un poco la continuidad del trabajo de la mesa de igualdad como parte de la estrategia de compromiso, además de la sensibilización. Las metas es, bueno, que se sensibilice al liderazgo, que todo el liderazgo se sensibilice, incorporar la temática dentro de la agenda de la empresa, ¿no? Y, bueno, cantidad de personas sensibilizadas sería el indicador, y el plazo de 9 meses, y el área involucrada, la dirección de la empresa y un consultor. Esta es una empresa más pequeña, una pyme, ¿no? Entonces van a ver que las áreas involucradas en general son siempre las mismas, porque bueno, en una pyme siempre hay una persona que hace todo el trabajo, pero cuando la empresa es más grande se van dividiendo las áreas. Después, para mostrarles el otro ejemplo, violencia, acoso y explotación sexual, que es la pregunta 10, ¿no? En lugar de trabajo, acá estaba en naranja, o sea que les dio más del 20%, les habrá dado un 20 y pico por ciento, 30, en donde se pusieron como acción prioritaria el diseño de un protocolo de acción ante casos de acoso, mobbing y violencia de género, comunicar el mismo e implementar el protocolo, ¿no? Bien ambicioso. Entonces, bueno, las metas es contar con este protocolo, generar campañas, piezas de comunicación para difundir el protocolo, y la implementación del protocolo de actuación, ¿no? Ya definir el proceso de cómo se va a implementar. Bueno, los indicadores, ¿no? Cantidad de personas que alcanzadas por la comunicación, que el protocolo se apruebe y se implemente, y también el cronograma en 6 meses, y en 9 meses ya esté implementado. Para no demorar más, sigo acá, pero bueno, como ven, esta empresa hizo un plan de acción súper completo, ¿no? Fue trabajando a lo largo de todas las áreas en donde le había dado brechas, así que también aprovecho para felicitar a Delia Flores, que es la mujer líder de la empresa, que terminó con este plan de acción. Y para terminar, dejo de compartir mi pantalla, que no lo puedo hacer. ¿Me puedes dejar de compartir, Rox? Porque no sé por qué no me aparece. Déjame que tal vez si yo comparto directamente te deja de compartir. Sí, porque no me aparece. Acá lo encontré. Quedó arriba y no lo veía. Listo. Ahí está. Para terminar, solamente decirles, bueno, que en Argentina ya han terminado su plan de acción. Este año terminaron más de 30 empresas su plan de acción, a las que se suman las 24 que habían terminado el año pasado, así que tenemos ya casi 60 empresas con planes de acción finalizados, así que bueno, extiendo la felicitación a las empresas que están aquí, que ya tienen su plan de acción finalizado, y a las otras que lo están preparando en este momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Vero, súper explicativo. Hay algunas personas que por el chat estaban preguntando si es posible que compartas ese Excel. No sé si Bueno, será le tengo que preguntar a la persona a que la lo dueña creó, del a la plan. dueña. Si me Claro, autoriza, lo compartimos, porque sí me dije su nombre, así que ahora no puedo decir que es anónimo. Pero si me autorizan, claro. lo hago conjunto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Sé que te tienes que ir a otra reunión, así que no te tenemos más tiempo. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, y a las empresas de Argentina también había varias que estaban preguntando si la presentación se va a compartir. Yo creería que sí, no sé, Angélica y Claudia después nos dirán si tienen algún comentario adicional, pero la idea es poder compartirles, hacerles llegar esta información y también la información del manual que Angélica les va a estar comentando, más los diferentes templates. Así que muchas gracias. Muchas A gracias. continuación, nos vamos desde Argentina a Uruguay y pasamos a presentar a a Teresa Pérez del Castillo, te cambié el nombre, Tere, que también es la especialista del sector privado y coordinadora nacional del programa Ganar Ganar en Uruguay. Bienvenida, Teresa. Gracias, Rox. Gracias a todas y a todos por estar hoy. La verdad es que nos encanta este tipo de webinars en los cuales cada uno presenta sus modelos, sus ideas. Aprendemos todo el tiempo sobre la marcha. Yo mientras escuchaba a mis colegas anotaba cosas que también podemos hacer diferente y mejor con las empresas en Uruguay. Justamente la idea de este pequeñita intervención era mostrarles que en el formato que estamos usando en Uruguay, me parece importante también, y saludo a las empresas uruguayas, también viví varias por ahí, y a todas las que están conectadas, sí es importante como reconocer como empresa el lugar por el que empezamos, ¿no? Hay empresas que ya están súper avanzadas, las empresas globales en general tienen mandatos de sus casas matrices, directrices, políticas ya escritas que son como más fáciles de implementar. Las empresas más chicas o locales pasa que como es menos gente, algunas cosas son más fáciles de llevar, pero otras más difíciles. Entonces, está bueno que cada empresa reconozca el lugar donde está y por eso la fase 1 de diagnóstico, que no voy a ir sobre lo que ya explicó súper bien Pris, pero saber dónde estoy, por dónde empiezo, cuán lejos estoy de las metas que me quiero plantear, cuánto de realidad hay en un plan de acción complejo o menos complejo en función de la empresa que yo lidero o en la que yo trabajo. O sea, por eso parece importante como ver diferentes formatos, porque la complejidad, yo siempre digo, podés estar en la escuela, en el liceo, en la universidad o ir por el PhD, ¿no? Entonces, sí que sepan todas las empresas que en el marco del programa Ganar Ganar y Win-Win en Chile estamos para apoyar en cada estadio de cada empresa y que podamos hacer planes de acción a medida. Yo siempre digo, poner el tema en la agenda, que es el primer paso, ya es un gran avance para muchas empresas que por ahí este tema era lejano. Otra cosa que mencionaron mis colegas y que me parece súper importante resaltar es el tema de que sea vivo y que sea participativo, ¿no? Siempre me involucro más si metí cuchara en el plan, hablando pronto y claro y en uruguayo, ¿no? Si querés pasar a la siguiente, Rox, esto es como muy en términos generales, paso, ahí está. Un poco las etapas de un plan de acción, Priscila ya lo contó súper bien y todos los temas que tienen. Lo bueno era tener en una misma presentación que después les vamos a compartir, que es esta, distintas ideas para que cada empresa vea por dónde puede empezar, cómo puede arrancar y que vean que hay diferentes iniciativas, formatos y esquemas, pero más o menos la misma conceptualización en cuanto a las etapas que sí o sí debería tener un plan de acción. Si querés pasar a la otra, Rox. Nosotros lo que hacemos, el formato, en vez de tenerlo en un Excel, tenemos una presentación en PowerPoint. Y eso debe ser por deformación profesional. Ya saben muchos que trabajé muchos años en el sector privado y en empresas en las cuales teníamos mucha información en PowerPoint y yo soy una persona muy visual. Entonces, trabajando con el equipo multidisciplinario que lidera Fernanda Ariceta, que capaz que seguramente esté por ahí también, dijimos, tengamos como fotos, como imágenes, así como el Gender Gap Analysis Tool es una buena foto, con colores, con
números muy claros, tengamos una buena foto de por dónde empiezo, ¿no? Y esta línea de base. Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿en qué fecha firmé los webs? Ese fue un primer gran paso, y si hay empresas acá en Chile, en Argentina o en donde estén, en Uruguay, que todavía no adhirieron a los webs, bienvenida, siempre tenemos ventanilla abierta para más empresas en nuestra red. Entonces, si firmé los webs cuando fue, si hice una comunicación de esa firma, ese también es un primer gran paso, de decir, gente, miren que este tema nos interesa, y obviamente el primer número que me dio el diagnóstico, que en general genera cierta depresión en muchas empresas que nunca se habían puesto estos lentes de género y que les da un promedio de desde 5 a 20, 30 el primer diagnóstico. También hay un poco algún indicador que tenga que ver específicamente con dónde están las mujeres en mi empresa. Siempre son números que está bueno tener a la mano, porque nos muestra una primera línea de base. Entonces esa es como sería la primera slide de nuestro plan de acción y de presentación. La otra obviamente es mostrar lo que ya comentó súper bien Pris, de tener esta foto colorida del Gender Gap Analysis Tool como nos dio. Siguiente. Y después una planilla que es súper sencilla, que vincula el plan de acción con los webs, ¿no? Entonces, la idea es poner, y me parece que también rescato mucho lo que dijo Pris, que esto es vivo. De golpe yo quiero poner una columna adicional, con un nombre más específico, por ejemplo, si soy una empresa que estoy en varias locaciones, ¿cuál es la locación que va a liderar la idea? Es vivo, y lo importante es tener algo armado y sistematizado para que nos acompañe en el diagnóstico y en el camino de implementación del plan. Entonces nosotros, el modelo versión 0, que sería tiene a qué principio web se vincula, porque muchas veces también las empresas nos dicen, bueno, ¿cómo bajo a la acción o a un tema concreto este principio, ¿no? Entonces, vincularlo con los principios, el objetivo de esa parte del plan, qué actividad en específica, los indicadores, quién es el responsable, fundamental, o sea, si no hay un líder de cada uno o una lideresa de cada una de las actividades, imposible que se lleve adelante, y la fecha. Entonces es un modelo muy sencillo para que no tengamos excusas para no iniciar el camino, ¿no? Mostrar el siguiente si querés, Roxy, ya termino, esto un poco lo mismo, y si querés pasar a la siguiente. La otra es para las empresas que quieren dar un paso más y plantearse algo un poquito más ambicioso, ¿no? De decir, bueno, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando no sabemos para dónde correr, demos por lo menos un paso, ¿no? Entonces, no tenemos que cambiar el mundo en 6 meses ni en un año, pero sí tener un buen plan para el año que corre, y después seguir con nuestra ambición en los planes quinquenales, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de una empresa que dice, bueno, este año no puedo con todo, porque la verdad es que me agarró la pandemia, tengo un montón de prioridades, mi área de gestión humana está viendo el tema de los seguros de desempleo, estoy viendo si sobrevivo, bueno, pero este año capaz que yo puedo hacer un protocolo de prevención de violencia. Listo, me agendo algo bien concreto y para un año. Y después sigo manejándome con opciones para el futuro. Entonces esa es un poco la idea de pensar en un plan quinquenal. Y creo que más o menos por ahí termino, Rox. La idea era inspirar a más empresas y contagiarlas con que es posible incorporar el tema en agenda, es posible sistematizar, tener un plan que pueda ser el puntapié inicial para empezar, avanzar o progresar en temas de igualdad de género en las empresas. No sé si tenía más slides. Creo que no, Rox. No, es la última. Me pasé 2 minutos, perdón. No, estás perfecta, estás perfecta. Muchísimas gracias, Tere. Tal cual, me parecieron súper buenos ejemplos los dos. Me gustó mucho el comentario que hizo Verónica sobre el tema del comité de igualdad o este comité interdisciplinario, en el cual desde Argentina lo piden como uno de los requisitos o pasos para iniciar, y me parece súper bien porque va a depender también, como decía Teresa, del tamaño de la empresa, ¿no? El cómo o el quienes se involucran dentro de ese comité, pero al meter mano o al tener, digamos, cierta responsabilidad, voz y voto en este plan, que es un plan vivo,
obviamente van a tener muchos más chances de éxito y de que haya un mayor involucramiento dentro de la organización. Así que una última muchísimas cosita gracias. con el tema, que no se asusten con el tamaño de la empresa. Obviamente que si yo soy una empresa de 15 personas, miro el tema del comité y digo, tengo que meter a toda mi empresa en el comité. Pero capaz que si soy una empresa chiquitita, en realidad empiezo por el principio web número 5, que es mi cadena de valor. Y ahí tengo un montón de proveedores y un montón de clientes sobre los cuales también puedo accionar. Entonces, hay espacio para todos los tipos y tamaños de empresa, y lo que siempre digo con esto cierro, estamos para apoyar, ¿no? El programa Ganar Ganar, las especialistas de cada país, en mi caso también Andrea, que trabaja conmigo, que está por ahí, Fernanda del equipo multidisciplinario, estamos para darles una mano para que esto sea una realidad. Así que gracias, Rox, por la oportunidad y por la convocatoria y todo el trabajo. No, muchísimas gracias a ustedes por compartir, y seguramente las empresas se ven bastante beneficiadas de ver distintos ejemplos y cómo se están implementando en los diferentes países, y esa es la idea, precisamente el poder tomar qué es lo que se adapta mejor a mi realidad. Así que muchísimas gracias. Y a continuación vamos de lleno a un tema, digamos, un poco más entre teórico y metodológico, que nos cuesta a todas y a todos generalmente, ¿no? El cómo identifico específicamente cuál es el indicador que me va a estar mostrando cómo va a estar evolucionando esta meta que nosotros como organización elegimos trabajar. Entonces, para eso invitamos a Claudia Donaire. Claudia Donaire es la coordinadora del proyecto Fomento para la Igualdad de Género en el Trabajo, que es un proyecto desarrollado por la Universidad Alberto Hurtado en conjunto con la Fundación Chile Mujeres, y es un proyecto que también, como el programa Ganar Ganar o Win-Win, está financiado por la Unión Europea. Así que muchas gracias, Claudia, por estar hoy en día presente, bienvenida, y te dejo la palabra. Hola a todas y todos, creo que hay todos, vi un poco el listado de participantes, también tenemos un auditorio grande, 112 personas. Ya me presentaste, ya definiste el programa desarrolló durante el 2018, 19 y 20 actividades en Chile con fondos de cooperación de la Unión Europea, desarrollamos manuales, uno de ellos, el manual que hoy día nos va a permitir acercarles a ustedes a la cuestión de los indicadores de género, que son un aporte a la implementación de planes de acción para la igualdad de género en las empresas. Este es un manual que va a estar disponible para todos, es un manual que va a ser entregado también a ustedes, entiendo, por Roxana, pero también todos los invito a ver la página de la universidad y ver todos los otros manuales. Son 6 manuales, hay 3 de ellos que creo que les pueden servir. Déjame un poquito terminar en eso, Roxana. Hay 3 manuales que pueden servir. Uno de los indicadores, servir a toda la región, no solamente Chile. Y hay otro manual que es de selección con enfoque de género, selección de personas con enfoque de género, y el tercero que les quiero mencionar y socializar es el manual para promover la igualdad de género en la cadena de suministro. Estos 3 manuales pueden ser muy pertinentes ahora a partir de la reconstrucción de economías, empresas, para efectos de hacer las cosas de manera diferente a las como veníamos haciendo, particularmente a partir de los datos dramáticos de cómo hemos retrocedido en materia de incorporación de la mujer al mundo del trabajo en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces era solamente aquello. Sí, de todas maneras, en el chatroom le podemos poner el enlace para que las personas puedan verlos, así que ahora lo compartimos. Perfecto. Bueno, la integración de indicadores de género en la gestión no es una cuestión compleja, no es una cuestión que nos debiera dar miedo, ni debiera, cuestionar si es algo que requiere una gran consultoría o asesoría. Sin ir más lejos, yo les voy a dar una introducción, y yo soy abogada, ¿ya? Por cierto, si para nosotros los abogados no esto es complejo, que es propio más bien de la economía, y ustedes podrán comprender que es algo muy amable que todos podemos abordar. En general, medir en las empresas es algo natural, en las empresas se puede pedir todo, es parte de la gestión de las empresas. ¿Ya? Roxana, es que la medición tiene un propósito en general en todo acto humano, una finalidad, un dato que se necesita para conocer las debilidades de un ámbito determinado, para tomar decisiones de acción, para evaluar los planes o la planificación y finalmente corroborar si hemos logrado el objetivo perseguido, ¿no? En general también podemos decir de manera concluyente, para no desanimarnos y para lograr yo
introductoriamente en este aporte del proyecto el objetivo que pretendo, que es motivarlos a no temerle a los indicadores de género. El medir es algo útil, medir es algo necesario, medir es algo imprescindible en la gestión de empresas. Vamos a la siguiente. No voy a, sigamos, Roxana, no voy a hablarles yo ahora por un tema de tiempo, no he podido salir un poco del tiempo, no les voy a hablar del concepto de indicadores, pero solamente les voy a plantear de que los indicadores, las mediciones llegan a las cuestiones de género en el 95, por supuesto pueden haber llegado mucho antes, pero de manera, podríamos decir, de manera palmaria, de manera masiva, nosotros en el mundo de lo que es la incidencia en temas de género, empezamos a hablar de indicadores a partir de Beijing, a partir de la cuarta conferencia internacional de la mujer de Beijing, a partir del cual se adopta el plan de acción y que incorpora en uno de sus objetivos estratégicos la incorporación de un trabajo que considere para avanzar en materia de igualdad de género la medición sistemática para la planificación y la evaluación. Eso es 95, ¿ya? Pasa la otra frase, pero los primeros pasos en la producción de indicadores entonces los vemos a nivel mundial en las agencias de desarrollo, que lo que querían medir era justamente cómo iban y avanzaban los planes de desarrollo que tenían finalmente consideraciones respecto a la cuestión de género. Y es así como vamos a ver construcción de indicadores en las agencias de desarrollo norteamericana, canadiense, la alemana, por cierto, y también en las agencias económicas, por ejemplo, la CEPAL, el PNUD, ¿ya? El PNUD, incluso coetáneamente, empieza a desarrollar el índice de desarrollo de género, también un índice de potenciación de género, y también tenemos ya a partir del 2006 el más conocido hoy por hoy, que es el índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial, que lo que hace finalmente es incorporar estas mediciones para estimular a los países para que sean protagónicos en este ranking y develen, en definitiva, cuáles son las mejores recetas, no obstante que esto no es un recetario, para avanzar en materia de igualdad de género, ranking que evidentemente nos va demostrando también qué podemos ir haciendo en materia de política pública para avanzar. Sigamos. En el campo de las empresas, la medición a través de indicadores de género se traslada desde del mundo de las agencias de desarrollo, de los debates de gobernanza y de los objetivos, digamos, de los distintos agencias económicas y de derechos humanos que estaban promoviendo esta materia, ¿no? Pero la medición de indicadores, la integración de indicadores no es algo ajeno a las empresas. Por ende, que vaya a las empresas finalmente es natural y obvio. ¿Por qué? Porque las empresas todo se mide a través de indicadores, o debiera medirse a través de indicadores. ¿Ya? Los indicadores no son ajenos a las empresas. La medición a través de indicadores es un instrumento ocupado usualmente para las decisiones de gestión y de control de calidad en las empresas. Por ende, no tendría que tener mayor complejidad para las empresas más complejas, las con mayores recursos, finalmente abordar esta materia desde los indicadores, porque es la forma natural en que ellos toman sus decisiones. Sigamos. ¿Ya? Entonces, acá en el fondo lo queremos identificar en esta etapa digamos, de exposición que tiene que ver con sensibilizarles de la importancia de los indicadores y de no tenerles miedo a los indicadores, que los indicadores finalmente ayudan a la igualdad de género en las empresas, los indicadores de género, a la igualdad de género en las empresas, en todas las fases, finalmente, en la fase de diagnóstico, en la fase de planificación, en la fase de evaluación y, por cierto, en la fase de mejora continua, porque los indicadores perfectamente podrían determinar, tomar la decisión de, una vez que yo diagnostique con indicadores, cuál va a ser mi plan de acción. Podrían dar señales de los elementos o las partes o digamos, los ámbitos donde se hayan constatado mayores desigualdades y, conociendo la empresa, la cultura, sus posibilidades, yo identifique conforme esos datos aquello que es más posible, porque efectivamente yo a través de estos indicadores debo también construir construir un insumo para tomar la decisión respecto a mi objetivo, a mi desafío, a los desafíos que yo voy a incorporar a mi plan de acción en materia de igualdad de oportunidades y de género en la empresa. Sigamos, ¿ya? ¿Qué medir? ¿Qué mido yo? En esta parte el manual lo que hace es
inspirarse en los webs. Nosotros, el equipo nos interesaba, nos gustaron los webs porque el web tiene una mirada más amplia que los manuales de indicadores que nosotros conocíamos en los años desarrollados en Europa en los 90 o en los 2000, que hablaban particularmente de medidas o de ejes que tenían que ver con el ámbito de la gestión de personas, ¿no? Entonces, lo que nos interesa de los webs es que mide no solamente los temas que tienen que ver con la gestión de personas, sino que se relacionan también con la comunidad, el marketing, que tiene que ver ya con una cosa que nosotros denominamos en este esquema la etapa preliminar del manual, relación con el medio, y también con la organización del trabajo, que es un elemento que hoy día está surgiendo mucho, que nos dicen, pucha, yo tengo resuelto el tema de selección de personas, tengo resuelto el tema de capacitación, pero igual sigo estando anclado a desigualdad en mi empresa porque la estructura y la organización, los perfiles de cargo, igual me conspiran a que yo tenga más diversidad, a que yo tenga, digamos, más igualdad en temas de brechas salariales, en fin. Entonces, nosotros también ahí damos esa pauta. No está escrito en piedra, estas son sugerencias. De hecho, el orden está incluso diferente al que podemos ver en webs, porque acá vemos solamente 3, pero en el fondo lo que queremos identificar es que esto está entregado a la creación, al ajuste, a la adecuación, a la realidad de cada cual. Es muy importante el tema de la relación con el medio, es muy importante cómo se desarrollan los productos que ofrecen las empresas, es muy importante las comunicaciones externas, y si se fijan en este ejemplo, el lenguaje inclusivo está en la parte de gestión de personas porque se refiere al interno. Vamos a la slide que sigue, que es la última. Acá, por ejemplo, yo no voy a tocar esto porque esto le corresponde a la Angélica, que es la autora del manual, y por ende es la persona que le va a tener que darle contenido y desarrollo a estas propuestas de indicadores. Pero acá yo he tomado el de la dimensión 13 en el manual. Hablamos de ámbitos, pero después cuando planteamos ejemplos nos referimos a las dimensiones, no le planteamos de qué ámbito, ustedes verán de qué ámbito digamos, corresponde, ustedes pueden mezclar los ámbitos también, porque acá hay una mezcla en ejes que podrían estar en ámbitos distintos, el que tiene que ver con la comunicación interna y la comunicación externa. En general, es dable suponer que una empresa que pretende, en el fondo, llegar con un mensaje inclusivo a sus proveedores, a sus usuarios, a la comunidad, también tenga al interior de la empresa una comunicación inclusiva, ¿ya? Si no, esto no funciona, ¿ya? Y por ende, es interesante este ejemplo donde ponemos la valoración de la percepción de las mujeres y hombres respecto a si las comunicaciones internas son libres de sesgo y estereotipos de género en su lenguaje, mensajes y imágenes, y luego ponemos también lo mismo respecto de lo que son finalmente las comunicaciones externas, ¿ya? Y por cierto, también sugerimos, ya que, porque en el fondo el manual tiene obviamente una inclinación a ser muy ambicioso, a tratar de generar que los planes se pongan metas interesantes, ¿no? La existencia de una política de comunicación externa e interna con un protocolo de lenguaje no se existe en inclusivo. Entonces, si se fijan, esto no es complejo. La fórmula de cálculo no es compleja, porcentaje de valoración de personas que están de acuerdo, más porcentaje de valoración de personas que están totalmente de acuerdo, ¿ya? Dividido por el total de personas que responden al cuestionario, y nos ponemos un rango esperable del 80%. O sea, estamos en el fondo motivando a que la gente se ponga rangos esperables altos, ¿no? Bueno, los quería solamente, espero haber motivado, haber bajado las resistencias a entrar a este debate, que es un debate de herramientas, es un debate complementario del debate de lo que necesitan las empresas para avanzar en diversidad, y las dejo con mi colega de Fundación Chile Mujeres, Angélica Guerra. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, y como ya estaba presentándote, Claudia, Angélica, bueno, Angélica es la jefa de proyecto del Fomento para la Igualdad de Género en el Trabajo, parte de la Fundación Chile Mujeres, y como comentó Claudia anteriormente, autora del manual que hemos hecho referencia. Muy buenos días, Angélica. Angélica nos va a comentar sobre específicamente los indicadores de género. Muchas gracias, Roxana, Priscila, gracias a todos y todas por esta invitación. Y gracias a todas y todos los que nos están escuchando, de distintos países, de distintas empresas, y gracias porque son los que están impulsando los cambios en sus organizaciones para poder lograr tener empresas más inclusivas, más diversas, más equitativas.
Entonces, bueno, esto ya lo comentó la Claudia, este es un manual que escribimos para apoyarlos a ustedes en poder generar planes de acción y políticas de igualdad de género en las empresas. La idea, hay varios otros manuales y como decía Claudia, no es ajeno a la gestión de las empresas los indicadores de desempeño y los indicadores de gestión. Todo se mide, hay indicadores financieros, ustedes mismos en las áreas de gestión de personas están midiendo constantemente clima laboral, rotación de personas, ausentismo, etcétera. Entonces, esto lo que les quiero mostrar es que hay una dimensión que es evaluar las diferencias entre hombres y mujeres en las organizaciones, pero con la misma lógica de indicadores. Pasemos a la otra, antes de hablar del tema, no sé si quedó el de indicadores de... Bueno, vamos a hablar hoy día de qué son los indicadores de género, de cuáles son los tipos de indicadores, ahí tenemos que combinar siempre cuantitativos, cualitativos, rápidamente cuál es el diseño, cómo se hace el diseño y el levantamiento, y después los ejemplos, que yo creo que es lo más importante. Todo esto es el contenido que está en el manual, como decía Roxana, se los van a dejar disponibles, así que si voy un poco rápido, no se preocupen que está todo escrito ahí mismo. Para situarnos un poco y ponerle un poquito de sentido de urgencia, estos son indicadores que tienen que ver con la participación laboral y con el mercado laboral hoy día, en esta crisis social y de salud que estamos viviendo todos, y que también quiere poner en contexto que esto de medir no es algo así absolutamente frío. Aquí lo que queremos mostrar es que tenemos que avanzar de nuevo porque perdimos mucho, retrocedimos mucho. Por ejemplo, en el caso de Chile, de acuerdo a las estadísticas que nos da el Instituto Nacional de Estadística, hemos retrocedido más de 12 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año pasado en términos de ocupación laboral de las mujeres. Eso quiere decir cuántas mujeres hay hoy día con trabajos remunerados. En términos de participación laboral, Chile estaba llegando a más de un 50% de participación laboral y hoy día hemos retrocedido también más de 11 puntos, llegando a una participación de 41%, y por último, el último indicador que es un poco más crítico dado lo que viene ahora en la etapa de reactivación, que 8 de cada 10 mujeres han desertado del mercado laboral en marzo de este año, y eso tiene que ver con que las redes de apoyo hoy día no están funcionando como suelen hacerlo. Entonces también ponerle este sentido a las empresas y a las organizaciones para que lo tengamos en cuenta en esta etapa de reactivación. Partamos entonces en materia, Roxana. Los siguientes son las definiciones de indicadores, como les contaba, indicador o KPI que suelen usar en las empresas, es la representación de un fenómeno, ¿cierto? Muestra la realidad y en este caso puede ser un número, una medida, un hecho, una opinión o incluso una percepción, ¿ya? No todas son grandes fórmulas matemáticas para nada, sino que ustedes están ya acostumbrados a medir percepción en términos de clima laboral, por ejemplo, a través de encuestas. Esto es lo mismo, y cuando hablamos de indicador de género, lo que está señalando es el nivel de diferencias que hay entre hombres y mujeres en un momento del tiempo. Dale, Roxana. ¿Qué es importante tener en cuenta? Como ya han dicho varias de las expositoras anteriormente, los indicadores tienen que conversar con la estrategia y con el plan. O sea, depende mucho de lo que está definiendo la empresa o la organización como estrategia, como objetivo, como plan, va a depender de lo que ustedes van a medir. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa constructora, que en general es una industria muy masculinizada, con poca participación de mujeres, lo más probable es que en una primera etapa lo que quieran medir es contratación de mujeres, así de básico, y cuál es el número entonces de mujeres que puedan incorporar a la organización. A diferencia de otra empresa que puede ser del ámbito de la industria del servicio, retail, banca, donde seguramente hay más participación de mujeres y por lo tanto la etapa en la que están es diferente, y quizás ahí ya empiezan a medir condiciones laborales de las mujeres, brecha salarial, cuántas mujeres hay, por ejemplo, en cargos de jefatura, etcétera. Entonces, ahí se entiende que todo tiene que estar muy relacionado con lo que cada empresa defina y en qué etapa está cada una. Los indicadores de género ayudan a motivar y alinear a la organización tras el objetivo que se definan. Esto quiere decir que es una manera también de mostrar los resultados que uno quiere conseguir y que está consiguiendo, y además poder motivar a todos en pos de ese objetivo. Estos objetivos no pueden ser solo de un área, del área de gestión de personas o de las áreas encargadas de género, son de toda la organización, y normalmente la forma de alinearlos es además ponerlos en los modelos de incentivo, ¿no? Uno va siguiendo los indicadores y si vamos cumpliendo metas, entonces vamos teniendo bonos y de esa manera todos nos movilizamos. Los indicadores, como ya se ha dicho ampliamente, permite contar con un diagnóstico y es súper importante tener la línea base para saber de dónde estoy partiendo y entender a dónde quiero llegar.
y por supuesto que es algo que se tiene que estar midiendo en forma sistemática, porque así vamos viendo si estamos haciendo mejoras y vamos cambiando a partir de las acciones que nos hemos definido. En la siguiente, Roxana, esto lo presentó María Teresa, si no me equivoco, o Teresa, que es el típico ciclo de mejora continua, que todas las organizaciones lo conocen. Y entonces aquí la medición está en todo este ciclo. Una vez que tú planeas y empiezas a ejecutar, tienes que verificar si efectivamente estás llegando a la meta que te estás proponiendo. Y si no, entonces tienes que generar mejoras. Y antes de planificar, tienes que tener tu línea base. Entonces, el indicador es parte de todo este ciclo. En el ejemplo que ustedes muestran con la herramienta de los webs, es súper importante que esto es un complemento. Ustedes tienen una herramienta y para poder tener el autodiagnóstico también es bueno tener métricas y poder medir porcentajes, tasas, encuestas, percepciones, etcétera. Así como también les acabo de contar durante la implementación de este plan de acción. Y también en la reevaluación, obviamente, porque es la manera que ustedes van a poder entender si vamos bien o hay que hacer mejoras. Dale, Roxana, a la siguiente. Bueno, este es el concepto básico del indicador. Cuando ustedes se definen un objetivo en el plan que mostró Priscila, Teresa y Verónica, lo importante es definir una meta. O sea, ¿dónde estoy hoy día? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y en cuánto tiempo? Y lo que me permite hacer el indicador es poder ir poniendo el termómetro, el reloj, entender el instrumento de cómo estoy en ese camino. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Los supuestos que hice y las acciones que definí me están permitiendo llegar a esa meta o no? Y por eso es importante estar midiendo en forma sistemática. A partir de esa medición tú vas a detectar la brecha, qué tan lejos estoy de la meta que quiero lograr, y por lo tanto las iniciativas que yo defino, planteo y genero tienen que ver con poder reducir o eliminar esa brecha. Y esas iniciativas, obviamente, como ya lo plantearon, tienen que tener un responsable, tienen que tener plazos y tienen que tener presupuesto. La siguiente, aquí ya están las definiciones de los tipos de indicadores. Es súper importante para tener un buen diagnóstico y enriquecer mucho más la información, es contar con dos tipos de indicadores que son los cuantitativos y los cualitativos. Cuantitativo tiene que ver con la cantidad. Ambos pueden ser un número, pero los cuantitativos presentan información concreta para demostrar los resultados alcanzados. Y en caso del indicador cualitativo, tú ahí lo que estás midiendo es la calidad o los procesos o las condiciones en que tú estás trabajando. Por ejemplo, la comprensión de las normativas, las políticas, las opiniones y las percepciones de las personas. Es algo un poco más subjetivo, pero también es un indicador y también es algo que finalmente es numérico. En los ejemplos, un indicador cuantitativo clásico es el número de mujeres y hombres en la empresa, y un ejemplo de un indicador cualitativo, por ejemplo, es el nivel de conocimiento de la política de igualdad de género para los trabajadores y trabajadoras de la organización. La otra definición es la siguiente, tiene que ver con indicadores de resultado e indicadores de proceso. Son súper importantes y complementarios, porque cuando yo defino una meta, y yo quiero ver si estoy cumpliendo esa meta, yo voy a ir midiendo seguramente de acuerdo al tiempo, a la periodicidad de ese indicador. Por ejemplo, una vez al mes, sigamos con el ejemplo de la empresa constructora. Si yo quiero contratar más mujeres, voy a estar mirando todos los fines de mes cuántas mujeres he contratado, cuántas mujeres nuevas he contratado en la empresa. Y esto me permite mirar un poco hacia atrás, o sea, ya llegué a fin de mes y ya las mujeres están o no contratadas. Por lo tanto, es importante tener un indicador que me vaya permitiendo entender si el camino ha sido el correcto. Y entonces ahí, por ejemplo, es entender cuántas mujeres están postulando, ¿ya? Y si no están postulando, entender por qué no están postulando. Y entonces ir generando ahí las mejoras en este ciclo que yo les estaba contando y que ya antes también se ha explicado. Por lo tanto, cuando uno tiene una brecha importante, es bueno tener estos indicadores de proceso, porque si no, al terminar el periodo ya fue tarde para decir si llegué o no llegué. En la siguiente, entonces, es el tema de cómo diseñamos y podemos levantar los indicadores. Esto lo voy a pasar rápido, solo contarles que es importante tener un proceso formal y riguroso para poder diseñar los indicadores. Aquí la experiencia indica que cuando uno empieza a medir cosas nuevas y las presenta a los líderes, a la organización o a los responsables, y generalmente no son muy buenos resultados, más que cuestionar el resultado, se cuestiona los indicadores. Entonces, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Cómo la obtuviste? Bueno, por eso es importante tener un proceso formal,
que tenga identificada cuáles son las fuentes de información, súper claro cuáles son los criterios, cómo los miden, las fórmulas de medición, la persona responsable que te entregue esta información, y ojalá sea alguien que en la organización está validada para hacer esta entrega de información, y luego construir una ficha para que quede descrita. En términos de levantamiento hay distintas herramientas, instrumentos, ustedes las deben conocer, uno puede obtener la información directamente desde los sistemas de información de las empresas, de las bases de datos, aplicar encuestas, cuestionarios, hacer entrevistas individuales, los focus group. La revisión documental también te permite levantar indicadores, existe o no existe tal política, existe o no existe tal norma, y también la observación, ¿ya? Y por último nos vamos a ir a los ejemplos, que es lo más yo creo relevantes para ustedes en términos de indicadores. Como decía Claudia, en este manual nosotros identificamos 13 dimensiones, y son muy similares a las que tienen los webs, pero también están basados en la norma chilena 3262 para poder empezar a alinear todos estos instrumentos que tienen las empresas y que podamos tener una mirada un poco más única. Y acá las dimensiones no son para nada extrañas, tienen que ver con los sistemas que tienen normalmente gestión de las personas, y en el caso de los webs además los lleva a temas externos como el mercado, los clientes, los proveedores, etc. Aquí nos vamos a acotar al tema de gestión de personas en estas 13 dimensiones, y vamos a ir dando un ejemplo de cada una de las dimensiones para que vayamos viendo. El manual entrega una matriz que tiene mínimo 4 indicadores por cada una de ellas, pero vamos a ver uno porque lo que quiero es que entiendan que hay indicadores cuantitativos, en otros casos hay cualitativos, se van combinando y así van entregando información relevante de cada uno de estos temas. Vamos a la siguiente, partimos por la dimensión de información sobre la estructura, que es lo primero que muestran los webs, y que es básico mostrar cuántas mujeres, cuántos hombres hay en la organización, y también por los distintos niveles de la organización, cuántos son directoras o directores, cuántos son gerentes, cuántos son jefaturas, cuántos son después administrativos, etc. Y también un indicador es la existencia o no de política formal de igualdad de género en la empresa o organización. Cuando tú respondes un sí o un no, eso también te indica algo, eso te muestra si estás cumpliendo alguno de las bases o de los principios básicos para poder avanzar o tener un plan de género, ¿ok? En la dimensión 2, ustedes los deben conocer mejor que yo en términos de reclutamiento y selección de personas, están los típicos como tasa de éxito de mujeres en los procesos de postulación, la cantidad de mujeres que están postulando, etc. Y aquí les quiero mostrar uno que es un indicador cualitativo y que tiene que ver con valoración o percepción de trabajadoras y trabajadores sobre si los procesos de reclutamiento y selección contemplan criterios de igualdad y no presentan sesgo de género. O sea, por un lado ustedes pueden mostrar con un indicador, con una medición concreta, cuantitativa, con una tasa, si efectivamente están llegando o no están llegando mujeres, si los procesos de selección tienen o no ese sesgo. Pero también es importante recibir la percepción de las personas dentro de la empresa, si sienten que esos procesos están o no siendo sesgados. Idealmente también a las personas que postulan pueden hacerle este tipo de encuesta. Las siguientes dimensiones, la 3 y la 4, uno tiene que ver con el desarrollo profesional o de carrera, y ahí tiene que ver con cuántas mujeres, por ejemplo, son promovidas, y ahí un indicador es la tasa de éxito de las mujeres candidatas que han sido promovidas, y se entiende como el porcentaje de mujeres que han sido promovidas sobre el total de personas participantes en procesos de promoción, y esto en comparación con la tasa de éxito de los hombres. Y ahí la idea es poder ir comparando, ¿ya? En términos de rangos esperables, ahí va a depender de nuevo de cada una de las metas que se defina la organización. Para la capacitación y el acceso a la formación, lo mismo, ustedes pueden entender cuántas mujeres están accediendo a cursos de capacitación versus cuántos hombres, y aquí el ejemplo que les estoy poniendo, que también es un indicador cuantitativo, tiene que ver con el monto de inversión que están realizando las empresas, y ese es un indicador que seguramente ustedes lo tienen, cuánto invierten en capacitación, pero diferenciado para mujeres y para hombres, ¿ya? Y cuando hacemos estas tasas que son comparadas, uno por sobre el otro, el indicador debiera estar cercano a 1 para que dé cuenta de su equidad. Las siguientes dimensiones
El desempeño y la participación en cargos de jefatura, bueno, aquí también les muestro un indicador que es cualitativo y que es si existe o no un mecanismo formal para que las empresas no pierdan la calificación en la evaluación de desempeño por licencia maternal o parental. Y esto también es para promover acciones de corresponsabilidad en la organización. Y las respuestas ahí son sí o no, o la forma de medirlo, ¿no? La participación en cargos de jefatura, parecido a la promoción, es el más básico, entender cuántas mujeres existen en cargos de jefatura sobre el total de personas en cargos de jefatura. ¿Okay? Vamos a lo siguiente. Prácticas de remuneración y compensación, les puse el más clásico, la brecha salarial de género en una organización, que es un indicador cuantitativo y es un indicador de resultado. Y ahí la fórmula que estamos planteando son dos, pero yo les voy a mostrar una que para Chile aplica la Comisión para el Mercado Financiero a través de la norma, donde las empresas tienen que reportar, y a mí me parece mucho más simple, que es entender cuál es la proporción del salario bruto promedio de las mujeres, puede ser en hora, puede ser en mes, salario bruto promedio hora de las mujeres sobre el salario bruto promedio hora de los hombres, para las mismas categorías de funciones, obviamente, o sea, equiparar las mismas funciones para hombres y mujeres y entender cuál es la proporción de sueldos de uno versus otro, y eso ideal que esté cercano a 1. Si es menor a 1, entonces hay brecha, si es mayor a 1, entonces están pagando mejor a las mujeres que a los hombres. La dimensión de conciliación de vida laboral, familiar y personal, aquí les pongo como ejemplo la tasa de uso de trabajadoras y trabajadores de una medida de equilibrio y corresponsabilidad concreta. Por ejemplo, si en la organización y en la empresa se da como medida el día libre por el cumpleaños del hijo. Entonces, ¿cuántos trabajadores y cuántas trabajadoras están haciendo uso de ese día de cumpleaños del hijo, sobre el total de mujeres que podrían hacer uso potencial de esa medida, por ejemplo, o en comparación entre hombres y mujeres? Vamos a la siguiente, Roxana. Aquí hay 3 dimensiones: el acoso sexual en el trabajo y o acoso laboral, que también hay un manual para que ustedes sepan que escribió la Fundación Chile Mujeres junto con la universidad. Y aquí de nuevo pongo como ejemplo un indicador cualitativo, que es la valoración o percepción de trabajadoras y trabajadores respecto a la efectividad de las acciones para la prevención del acoso sexual. O sea, de nuevo, una cosa es que estemos midiendo el resultado, que estemos midiendo si efectivamente estamos teniendo casos de acoso y cómo se están resolviendo. Otra forma es medir si estamos tomando las medidas para poder prevenir esas situaciones de acoso, y entonces aquí lo que le preguntamos a las personas que participan, por ejemplo, en talleres para poder capacitar y cambiar un poco cultura respecto al acoso, es que las personas nos respondan si efectivamente creen que son efectivas o no. Y ahí el porcentaje de valoración de personas que están de acuerdo o totalmente de acuerdo sobre el total de personas que contestan la encuesta, esperamos que sea más de un 80%. Estos son los típicos mecanismos donde medimos clima laboral, liderazgo, etc. Lo mismo para prevención y detección y derivación de la violencia intrafamiliar, que si bien no está en el ámbito de la organización, pero las empresas se pueden hacer cargo de capacitar y de promover, de generar acciones para poder bajar la violencia y eliminar la violencia hacia las mujeres. Y entonces ahí de nuevo un indicador puede ser el número de talleres que se está haciendo de prevención de violencia intrafamiliar, cuál es la cantidad de talleres ejecutados, cuál es la cantidad de personas que están participando, y también van a ver en el manual que hay otros ejemplos como valoración y percepción de las personas respecto a la efectividad. Salud ocupacional y riesgo del trabajo, ustedes los deben conocer, tienen que ver con las tasas de accidentabilidad, las tasas de accidentes fatales, diferenciados entre hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, y en este caso el ejemplo que les pongo tiene que ver con si existen o no incentivos en la empresa para que los trabajadores y trabajadoras se realicen exámenes médicos regulares, y ahí claramente son distintos los que son para las mujeres que para los hombres. Por último, las últimas 2 dimensiones, que es la 12 y la 13, infraestructura y vestimenta de seguridad y comunicación interna y externa, que ya les comentó Claudia. En el primer caso,
un indicador puede ser, por ejemplo, la disponibilidad de espacios o de infraestructura para mujeres comparado con la infraestructura para los hombres. Por ejemplo, metros cuadrados disponibles para mujeres. En el caso de la empresa constructora, si tienen los camarines, si tienen baños, si los metros cuadrados son similares para que exista este sentido de equidad entre trabajadores y trabajadoras. Y en la comunicación interna y externa, que también hay muchos ejemplos en la matriz, aquí estamos de nuevo mostrando un indicador cualitativo que es la valoración o percepción de las mujeres y los hombres respecto de si las comunicaciones internas son libres de sesgos y estereotipos de género en su lenguaje, mensaje e imágenes. Y como ya se los he contado, tiene que ver con el porcentaje de respuestas de si están de acuerdo o muy de acuerdo, totalmente de acuerdo respecto a el total de personas que contestan. Y estos son los ejemplos, la idea es que ustedes pongan manos a la obra, no es tan complejo, ustedes pueden ir tomando estos y como ejemplo les van a ir saliendo dependiendo de los objetivos que ustedes se vayan planteando. Por último, quiero concluir que, y esto lo escuché a una consultora de BCG que me hizo todo el sentido y que lo acuñé absolutamente, que es importante abordar los desafíos de género como cualquier otro desafío de negocio. O sea, las empresas están acostumbradas a medir, como decía la Claudia, el tema de género tenemos que integrarlo en los distintos sistemas de gestión de las compañías, y la medición de estos indicadores de género tiene que ser también un trabajo sistemático, como lo es en general la gestión de las empresas, estos ciclos de mejora continua y esta forma sistemática de trabajar. Los indicadores de género son herramientas, ¿ya? Nos permiten generar las políticas y planes de acción para abordar las brechas existentes en las organizaciones, pero todo depende de la estrategia, de la situación, de la línea base en la que estén las distintas compañías y hasta dónde quieren ir y hasta dónde quieren llegar. Y por último, ustedes lo han escuchado, me imagino, muchas veces, lo que no se mide, no se puede mejorar. Esa es la importancia de poder estar midiendo y estar manteniendo mediciones e indicadores para poder saber si estamos bien o hay que mejorar. Así que eso es lo que yo les quería contar, espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias, estamos disponibles para ayudarlos para consultas y para poder resolver las dudas. Gracias, Rox. Muchísimas gracias, Angélica. Están preguntando si pueden compartir la presentación. ¿Ok? Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Bien. Yo, como estoy compartiendo pantalla, no veo preguntas. No sé si Priscila o Licam me pueden comentar si hay preguntas para Angélica, por favor, en el chat room. En el chat no todavía, una era compartir el material y muchas felicitaciones también por la claridad de la presentación. Gracias. Yo creo que, Angélica, en el momento en el que estabas haciendo el manual, me imagino que debes haber también considerado ejemplos de empresas, ¿no? Como para ponerte en el lugar de las empresas y ver cómo hacer esto de una manera más simple. O sea, si tuvieras que priorizar 3 temas específicos para decirle, digamos, a una empresa, de una empresa que no tiene, digamos, un gran tamaño y que muchas veces por ahí los desafíos de las empresas, como hablábamos anteriormente, son empresas pymes o empresas, digamos, más chicas, que al ver toda esta batería de indicadores, que de resultados, que cuáles son las metas, que si son cuantitativos, que si son cualitativos, dicen, ¿cómo hago? ¿Cuál sería tu recomendación para una empresa, digamos, que no tiene una estructura, digamos, tan grande, pero que efectivamente quiere saber cómo mejorar y quiere tener información? Porque esto también es súper importante, o sea, no es medir por medir, o sea, es medir para que la medición me entregue información y esa información me permita tomar decisiones mucho más acertadas, decisiones mucho más efectivas, decisiones de cambio que me permitan, obviamente, ¿no?, ir por este camino de transformación cultural. Entonces, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones para una empresa que es un poco más chica o que no tiene, digamos, esta estructura tan grande como, por ejemplo, una empresa multinacional? Ok, a ver, si una empresa más pequeña quiere iniciar este camino, yo creo que lo primero es entender dónde está. Y para eso es básico tener la estructura de su organización, ¿cierto? Y como no es muy grande, no debe ser muy
muy complejo poder medir, por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la organización, o los distintos géneros, digamos, que quieran definir. Y también tener claro cuáles son la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay en los distintos niveles de esa organización. Y ahí, de nuevo, insisto, va a depender de lo que esa empresa quiera conseguir. Si es una empresa que está con poca participación femenina, quizás el objetivo es ampliar esa participación, y entonces ahí tienes que empezar a ir un poco hacia atrás. ¿Cómo amplío esta participación? Entonces, lo primero, y en general, como el gran sistema que inicia todo esto es el diseño de un proceso de selección de personas. Entonces tú puedes mirar primero si estás haciendo una buena selección de personas. Y luego depende mucho de lo que tú quieras conseguir, insisto. O sea, si tú quieres avanzar un poco más o profundizar un poco más, si es que eres una organización pequeña que tiene muchas mujeres, bueno, empieza a revisar entonces hacia adentro en qué condiciones están las mujeres que tú tienes, cuál es la brecha salarial, cuáles son las condiciones, los beneficios, las acciones de corresponsabilidad, etcétera. Entonces, va a depender mucho de en qué situación esté cada una, más allá, yo creo que el tamaño, ¿ya? Es más importante qué es lo que quiere lograr y cuál es la estrategia que define cada compañía, más que si son grandes o pequeñas. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por los consejos. Entonces, quienes nos están escuchando, céntrense en cuál es la meta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y a partir de ahí, cuáles serían las áreas que tienen que intervenir y ver específicamente cómo medirlas. Y bueno, y todas las recomendaciones que diste anteriormente de desde dónde sacan la información, quién es el responsable de la información, como para que obviamente esos indicadores sean válidos y entreguen información de calidad. Así que muchísimas gracias. Eso te va a hacer un poco la diferencia, ¿ah? Claro, las empresas más grandes seguramente tienen sistemas, bases de datos mucho más sofisticados, áreas completas que seguramente se dedican a la gestión de la información. En el caso de las pequeñas, lo más probable es que sea mucho más manual, rudimentario, pero no por eso que no sea formal, ¿okay? O sea, que lo puedan tener formalizado, descrito en una ficha, y que eso se pueda ir repitiendo en el tiempo y no cada vez se va cambiando el indicador, porque si no, metodológicamente no cumple tampoco. Perfecto. Muchísimas gracias, Angélica, un gusto como siempre. Y bueno, muchas gracias. Bueno, vi que está Verónica Campino también conectada, así que muchísimas gracias a todo el equipo de Fundación Chile Mujeres por estar presente hoy. Y para ir cerrando, bueno, sabemos que a pesar de que muchas veces sabemos y conocemos y queremos cambiar, tenemos ciertos desafíos dentro de nuestras organizaciones que nos dificultan hacerlo. Entonces, me gustaría invitar a Tami Pustilnik, que ella es consultora del programa Win-Win aquí en Chile y específicamente para la región del Biobío, para que nos comente brevemente cuáles son los 13 pasos de cómo manejar la resistencia organizacional. Muchas gracias, Tami. Bueno, saludarlas a todas. Para mí es un gran placer poder compartir con ustedes hoy y también un honor exponer junto a las tremendas relatoras que me antecedieron. El tema que efectivamente que comentaba Roxana que me toca trabajar es cómo manejar la resistencia cuando quieres promover iniciativas de igualdad de género dentro de una organización. Y lo primero que tienen que saber es que si estás trabajando para promover políticas de igualdad de género desde dentro o fuera de una organización, tienes que saber que en algún momento, y más temprano que tarde en la mayoría de los casos, vas a vivir algún tipo de resistencia. Esta es una resistencia al cambio. ¿Y a cuál cambio? La igualdad de género involucra que se quiebren aquellos patrones que por años han permitido que los hombres se encuentren en una situación más aventajada. Y por ende, esta resistencia proviene de la idea que un grupo aventajado pierde si le damos los mismos derechos y oportunidades a otro grupo que ha estado históricamente con menos ventajas. Y estas actitudes de resistencia provienen principalmente de los hombres, pero también pueden provenir de las mujeres. Y forman parte tan integral de nuestra cultura que muchas veces incluso son inconscientes. Y la experiencia con campañas de, no sé, por ejemplo, antivacunas o cambio climático, nos han demostrado que no funciona el solo mostrar o lanzar hechos y datos a quienes se resisten. Y tampoco funciona tratando de convencer a quienes fuertemente se oponen a la igualdad de género. Entonces tal vez ustedes se están preguntando qué es lo que funciona.
Y el día de hoy quisimos compartir 3 estrategias para estar preparadas y responder a conductas de resistencia. El consejo número 1 es que no te sorprendas. La resistencia es esperable y por lo tanto es importante que te prepares para ella. Considérala incluso como un indicador, porque normalmente te vas a dar cuenta que tus iniciativas de igualdad de género están logrando resultados cuando precisamente empiezas a notar resistencia. El segundo consejo es que entiendas que existe un abanico de tipos de resistencia y poder descifrar con cuál forma de resistencia estás lidiando te va a ayudar para poder responder de mejor forma. En este abanico encontramos desde las más pasivas a las más activas. Desde el extremo más pasivo podemos encontrar, por ejemplo, la negación, que es negar la existencia del problema. Es cuando uno propone una iniciativa de igualdad de género y te dicen, eso no ocurre en nuestra empresa, jamás ha ocurrido este problema en nuestra organización, ¿cierto? También una resistencia desde un punto de vista más pasivo es la inactividad. Es cuando tú propones la iniciativa y se niegan a implementarla, pero de una forma, entre comillas, amigable. Cuando te dicen, sabes que no es prioridad ahora, veámoslo más adelante, nos encanta esta temática, pero no nos sentimos preparados. Y en el extremo más activo de resistencias encontramos, por ejemplo, la represión, que es tratar de desmantelar o desarticular una iniciativa de cambio. Cuando tú propones la iniciativa y te dicen, ¿sabes qué? Lo intentamos una vez, quisimos poner mujeres en estos cargos, en estas específicas vacantes, pero no habían mujeres, o no quisieron, o no estaban capacitadas, ¿cierto? Está como represión. Y la resistencia más extrema desde un punto de vista activo es el contraataque, esta respuesta agresiva. Es cuando te dicen, ¿sabes qué? Ya no sabemos qué hacer con estas feministas que lo quieren cambiar todo, que quieren reestructurar todo, realmente nos quieren casi que sacar a todos los hombres de la organización y tener a solamente mujeres. El tercer consejo es que identifiques de quién proviene la resistencia, porque eso te va a permitir adaptar el mensaje con el fin de que puedas resolver las inquietudes de la persona que está teniendo la resistencia y además poder corregir información que puede estar errónea. El cuarto consejo es que estés dispuesta a escuchar. Crear espacios para miradas, opiniones, experiencias diversas te va a ayudar a lidiar con los distintos tipos de resistencia. Porque cuando las personas sienten que existe un espacio para el diálogo y para ser escuchadas, es mucho más probable que estén también dispuestos a escuchar y abrirse a otras miradas. El quinto consejo es que enfoques tus esfuerzos en quienes puedes influenciar. En términos más coloquiales, es que elijas tus batallas. No podemos pelearlas todas, por mucho que queramos, por tiempo, por eficiencia y principalmente por sanidad mental. Entonces lo importante acá es que busques aliados y te enfoques también en aquellas personas que se encuentran como en el lado más moderado, en el más centro, y que sean factibles de convertirse también en futuros aliados. El consejo número 6 es que involucres a los líderes. Es esencial para pasar de actividades de sensibilización, capacitaciones, talleres, a políticas concretas para promover igualdad de género en la empresa, que involucres a la alta gerencia. El consejo número 7 es que aproveches el poder de tus pares. No estás sola en esto, o tal vez sí lo estás en un comienzo, pero es importante que encuentres más personas dentro y fuera de la organización que también estén comprometidas con la igualdad de género y puedan compartir las ideas, los enfoques y se puedan apoyar mutuamente. El consejo número 8 es lo que se dice en inglés, frame, don't shame. ¿Qué significa esto? Que puedas enmarcar, que puedas visibilizar aquellas historias que refuerzan vivencias de inequidad de género y que no te avergüences de contarlas. Porque contar experiencias reales ayuda a que el público se conecte, se identifique y por ende se sensibilice mucho más con la temática. Este denominado storytelling es súper útil. Yo siempre doy el ejemplo cuando me toca hablar sobre estereotipos y roles de género. Cuento cuando la abuela de mi marido llegó a la casa, tocó la puerta y me pregunta por mi marido. Yo le digo, está dentro en la habitación mudando a mi bebé. Y la abuela de mi marido realmente se sorprende, se alegra y dice que casi que me gané la lotería y que me debería pegar con una piedra en el pecho por el tipo de hombre por el que me casé. Yo no sé si a ustedes, a algunas les ha pasado, pero a mí jamás me han halagado de esa forma por estar mudando, cambiando el pañal de mi bebé. Entonces, súper importante estas historias, estos pequeños detalles que constantemente, estas vivencias que nosotros tenemos, porque demuestran estas
y también nos identifican y les hacen mucho más sentido para aquellas personas que también se están resistiendo. El consejo número 9 es que te preocupes de hacer un seguimiento de tus iniciativas, porque esto te va a ayudar para saber si has progresado y entender también al mismo tiempo dónde hay mayor resistencia y cuáles son los tipos de esta resistencia. Y no tiene por qué ser algo muy engorroso, elaborado, que te quite mucho tiempo. Puede ser una encuesta con 3 preguntas claves y que se hagan, por ejemplo, cada 3 meses. El consejo número 10 es que te defiendas, eso sí, de aquellas técnicas de dominación que son usadas para ganar poder por sobre otros. Cuando tú identificas estas técnicas, vas a poder defenderte. ¿Cuáles son ejemplos de técnicas de dominación? Cuando tú propones una política de igualdad de género y de alguna forma la hacen invisible, te hacen sentir culpable o avergonzada de haberla propuesto, te niegan información o te ridicularizan de alguna forma. En el caso de Chile es muy común que cuando uno propone estas temáticas o habla sobre estas temáticas te ridicularicen, te dicen, ahora ¿sabes qué? Ya no podemos ni hacer chistes, ya no podemos ni siquiera hablarle a las mujeres, ya no las vamos a poder ni siquiera mirar. Eso es una forma, es una técnica de dominación y es muy importante que uno que las pueda identificar y cuente con las estrategias necesarias para poder abordarlas. El consejo número 11 es que establezcas lineamientos claros y concretos sobre aquello que está y que no está permitido en la empresa, con el fin de que puedas manejar estas resistencias más extremas al mismo tiempo que las estás implementando, para siempre tener como objetivo mantener un ambiente sano y de respeto dentro de la organización. El consejo número 12 es que practiques el autocuidado. Ya les dije, esto es agotador, ¿cierto? Uno quiere pelear todas las batallas y quiere sacar esto adelante sea como sea. Y es importante que busquemos apoyo y que nos permitamos espacios cuando lo necesitemos, priorizando siempre nuestro bienestar. Y el último consejo, este número 13, es que celebres los avances, por muy pequeños que sean, porque lograr un cambio real en las empresas toma tiempo. Esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Y por lo tanto es importante que te tomes el tiempo de reconocer los avances y de celebrarlos a lo largo de todo este camino maratónico, porque eso te va a ayudar también a sentirte satisfecha de cómo vas avanzando y de nuevo seguir viendo y visibilizando las mejoras para aquellas personas que se están resistiendo. Espero que estos 13 pasos hayan sido útiles y también estoy abierta a las preguntas que surjan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tami. Yo creo que fue bastante didáctico, digamos, cuáles son estos 13 pasos. Esta información igual se la vamos a compartir a todas las personas que están conectadas. Y para finalizar y agradecerles en primer lugar, bueno, celebremos que hoy estuvimos conectadas más de 120 personas, así que ese es un paso importante, porque quienes están conectadas son personas que ya son firmantes, empresas que ya están comprometidas, que ya han dado un paso, digamos, en su medición, en el conocimiento de las brechas de género, un paso hacia establecer un plan de acción y ojalá de identificar cuáles son estas metas, como hablábamos con Angélica y con Claudia, y cuáles son los indicadores específicos que van a apoyarlas y apoyarles a ver cuál es la evolución de estos planes y a tener este proceso continuo de mejora para esta transformación cultural que, como bien decíamos y hablan las diferentes expositoras a lo largo del taller, toma tiempo, ¿sí? Y es un tema que no se hace, digamos, de un día hacia el otro, así que realmente requiere de mucho esfuerzo y de mucho compromiso. Por último, les quiero pedir un favor, sé que estamos pasados como un par de minutos, que por favor contesten la encuesta hablando de indicadores, de información y demás. Les dejamos una encuesta en el chat room, en la parte del chat, que les pedimos por favor que se tomen unos minutos para contestarla. Es una encuesta que, como quienes nos han acompañado en diferentes talleres, webinars y demás, saben que siempre la hacemos, tanto para reportar indicadores, o sea, es nuestro medio de verificación, como para poder tener información de cómo ir mejorando y cuáles son las temáticas que debemos profundizar para poder aportarles a ustedes de una mejor manera. Así que les pido por favor que las puedan contestar, no les va a llevar más de 5 minutos.
Por último, voy a dejar de compartir, o no sé si dejé de compartir ya, creo que no, para que nos podamos ver, sí, ahí estoy, para que nos podamos ver todos y todas quienes estamos conectadas, y pedirle a mi queridísima Lican si está por ahí, y Andrea también la veo que está por ahí de Uruguay, y no sé si estará Elizabeth de Argentina, que saquemos una fotito para que podamos publicarla en redes sociales y poner como un hito de este encuentro. Mientras tanto, mientras van prendiendo cámaras y se van poniendo ahí para que nos veamos todas y todos. Muchísimas gracias, vuelvo a agradecerle a Claudia Donaire, a Angélica Guerra, Verónica Baracat, Teresa Pérez del Castillo, a Priscila Zamora y a Tami Pustilnik, que siempre me cuesta su apellido, pero creo que me lo aprendí, por su participación y por sus exposiciones, y la presentación va a ser compartida por nosotras con todas las personas que han sido parte de este webinar. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos estamos viendo muy prontamente. Que estén bien. Gracias. Y acuérdense, por favor, de contestar la encuesta. Gracias, que estén bien y que tengan un muy buen día. Chao, chao. Gracias, igual tú. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Gracias, muy bueno. Chao, gracias por la invitación. Gracias. Saludos también. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Roxana, Priscila, Claudia. Chao. Chao, chao. Chao, Angélica. Ah.